Buenos días con todos. Hoy iniciamos la clase de biología con el tema 2, evolución. El estudio de los restos de animales y plantas que existieron en épocas pasadas nos permitieron descubrir que los seres vivos hace millones de años eran muy distintos a los actuales. Por ejemplo, los dinosaurios, los reptiles gigantes que desaparecieron de la faz de la Tierra al inicio de la era secundaria y de los que han encontrado numerosos restos. Los dinosaurios se adueñaron de la Tierra hace unos 225 millones de años. No solo controlaron el planeta, sino que fueron capaces de conservar esa situación durante un periodo de 130 millones de años. Pero debemos saber qué es la evolución. La evolución es el proceso biológico mediante el cual los caracteres de las distintas especies han cambiado a través del tiempo. Para explicar la evolución tenemos las teorías evolutivas. Hasta el siglo XVIII se creía que la materia viva podía surgir de la inercia, como sostenía la teoría de la generación espontánea, y que los seres vivos eran incapaces de sufrir modificaciones. Hoy en día se habla de si ha ocurrido cambios en los seres vivos, expresados en la teoría evolutiva. Una de las teorías más relevantes es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Jean-Baptiste Lamarck en 1809 publicó por primera vez una teoría razonable de la evolución. Según esta, el uso frecuente y sostenido de los órganos conlleva a su desarrollo y la falta de uso conlleva a su desaparición, concluyendo que estas características que se iban adquiriendo se transmitían de generación en generación. Jean-Baptiste Lamarck publicó un libro llamado Filosofía Zoológica. El proceso de evolución, según Lamarck, la jirafa es obligada por la necesidad de alimentarse y adquiere un carácter nuevo, un cuello más largo. Este carácter se transmitirá luego de generación en generación. Una segunda teoría es la teoría de la selección natural. Fue propuesta por Charles Darwin en su libro El origen de las especies, donde sostiene que la falta de alimento establece una lucha por la existencia, en la que sobrevive el más apto. Debemos tomar en cuenta que para Darwin, las jirafas que tenían cuello largo sobrevivirían mejor que el resto de las del cuello corto. Otra de las teorías es la teoría mutacionista, propuesta por Hugo de Vries. Las mutaciones que no son favorables permitirán que los seres vivos sobrevivan, pero si las mutaciones no son favorables, el ser vivo morirá. Debemos saber entonces lo que es una mutación. Una mutación son los cambios espontáneos que se dan a nivel del ADN. Esta teoría es la combinación de la teoría de la selección natural y los aportes de la genética. Esta teoría también propone que los rasgos caracteres del organismo que sobrevivió es el más apto y se heredarán según las leyes de Mendel. Existen unas pruebas de la evolución. Una de estas es la paleontología, que es la ciencia que estudia a los fósiles. La anatomía comparada es otra de las pruebas. Al comparar los cuerpos de organismos de diferentes especies se pueden observar las semejanzas o diferencias en su origen y función. Las pruebas bioquímicas también es otra prueba de la evolución. Se emplea para relevar el parentesco entre dos organismos, haciendo uso de moléculas importantes como los ácidos nucleicos. Dicho esto, entonces podemos responder algunas de las preguntas. La pregunta número 1 dice, propuso la ley de uso y desuso. ¿Quién la propuso? Jean-Baptiste Lamarck. Contesta Jean-Baptiste Lamarck. La número 2 es un proceso biológico mediante el cual los caracteres de las distintas especies han cambiado a través del tiempo. Eso es evolución.
La número 3 propuso la teoría de la selección natural. ¿Quién la propuso? Charles Darwin. La número 4 propuso la teoría mutacionista. ¿Quién la propuso? El científico Hugo de Vries. Dicho esto, podemos seguir contestando las preguntas propuestas. Después de leer el siguiente texto, vamos a contestar las preguntas. La número 1, ¿a qué edad publicó su obra La raza humana? Aquí, como podrán ver, están hablando de Charles Darwin. Él publicó su obra La raza humana a la edad de 62 años. La número 2, respecto al texto, dice, ¿crees que Charles Darwin llegó al Perú? Entonces, vemos que sí, porque viajó a América del Sur, ya que el mayor imperio se encontraba en el Perú. Vamos a completar el siguiente evolograma. La primera pregunta dice, representante de la teoría de la selección natural. Pues la número 1 fue Darwin. Por acá contestan Darwin. Aquí la tienen. La número 2. La número 2 dice representante de ley de uso y desuso. Fue el señor Lamarck. Colocamos solamente el apellido. Acá, Lamarck. La número 3, cuando un órgano se usa, se desarrolla, de lo contrario desaparece. Esto se refiere a la ley de uso y desuso. La vamos a contestar desde acá. Ley de uso y desuso. La número 4, prueba evolutiva, se refiere a la bioquímica. Esa la vamos a contestar desde acá, bioquímica. La número 5 habla de puede ser favorable o desfavorable. En este caso está hablando de la mutación. Esa la vamos a responder de derecha a izquierda. Mutación. La número 6 son restos de animales y plantas que existieron en épocas pasadas. Eso es los fósiles. La vamos a contestar acá. Fósiles. Y la número 7, en las pruebas bioquímicas se analiza el ADN. Lo ubicamos el ADN acá. ADN. Seguimos con las preguntas propuestas y les damos respuesta. La número 1, ¿qué teoría propuso Charles Darwin? Pues la opción A, la selección natural. La pregunta número 2 dice, es la teoría en la que se dice si se usa un órgano, este se desarrolla y si no se usa, desaparece. Es la opción B, la herencia de los caracteres adquiridos. La pregunta número 3 dice, es la teoría que sostiene que sobrevive el más apto. Es la opción A, la selección natural. La número 4 es la prueba paleontológica. ¿Cuál es? La opción B y C. La opción E. La número 5, un hueso de dinosaurio. ¿Qué prueba de evolución es? Pues la opción A, paleontológica. La número 6 es una teoría que defendió Jean-Baptiste Lamarck. ¿Cuál fue la teoría? La herencia de los caracteres adquiridos. La número 7 es la teoría que defendió Charles Darwin. ¿Cuál es? Selección natural. La número 8, un ejemplo de anatomía comparada, es la opción A, ala de mosca y ala de murciélago. La número 9, ¿quién escribió el libro El origen de las especies? Es la opción B, Charles Darwin. La número 10 es el proceso en que los caracteres de las distintas especies van cambiando a través del tiempo. Es la opción A, la evolución. Te dejo entonces la tarea para la casa y en tu cuaderno vas a hacer lo siguiente.
Investiga si en la actualidad existen otras teorías de evolución. Investiga, como número 2, más a fondo la biografía de uno de los evolucionistas de tu preferencia. Puede ser Charles Darwin, Lamarck o el que quieras investigar. Te dejo entonces con la imagen de Charles Darwin. Hasta la próxima clase.